Washington y Oregón son el hogar de muchas ciudades grandes, desde las grandes áreas metropolitanas de Seattle y Portland, hasta las ciudades más pequeñas pero aún importantes de Spokane y Eugene. No hay escasez de ciudades en el noroeste del Pacífico, pero todas estas ciudades están ubicadas lejos de la costa del Pacífico, dejando un gran tramo sin ninguna ciudad importante propia. Entonces, ¿por qué no hay grandes ciudades a lo largo de la costa de Washington y Oregón? Y en el centro de todo esto, claro, está la geografía física única de esta región. La costa de Oregón y Washington está definida por su geografía dramática, un paisaje distinto a cualquier otra parte de Estados Unidos y muy diferente de las largas playas arenosas que la mayoría asocia con los estados oceánicos. Desde los extremos del norte de la península olímpica en Washington, hasta las pintorescas y sinuosas orillas de la costa de Oregón en el sur, esta franja estrecha de tierra es impresionante geográficamente, pero también muy desafiante. En su extremo norte, la península olímpica es una región salvaje e indómita. Aquí, las montañas olímpicas se elevan dramáticamente con laderas occidentales empapadas por algunas de las lluvias anuales más altas de Norteamérica, alimentando bosques templados lluviosos que se extienden casi hasta la orilla del océano. De hecho, algunas partes de la península olímpica, como el bosque lluvioso de Hoh, reciben hasta 3.600 milímetros de lluvia cada año. En comparación, a solo 120 kilómetros al este, la húmeda y lluviosa ciudad de Seattle recibe solo 1.000 milímetros de lluvia al año, y la costa en sí está formada principalmente por cabos rocosos, caletas apartadas y largas playas cubiertas de troncos, moldeadas por las olas del océano y la elevación de las fuerzas tectónicas. Hacia el sur, en Grays Harbor y Willapa Bay, en Washington, la costa se suaviza en estuarios más amplios y lenguas arenosas, testimonio de poderosos ríos como el Chehalis y el Willapa que drenan el interior y se encuentran con el mar. Continuando hacia Oregón, la escénica costa de Oregón realmente hace honor a su nombre. Este tramo, desde el río Columbia hasta la frontera con California, es famoso por sus icónicas formaciones rocosas marinas, gigantes esculpidos por milenios de erosión y sus dramáticos acantilados. Aquí, la costa está en constante interacción con el Océano Pacífico, revelando pozas de marea repletas de vida en la bajamar y ofreciendo vistas impresionantes desde incontables miradores a lo largo de la famosa carretera 101. El corredor escénico Samuel Boardman, en el extremo sur de la costa de Oregón, es especialmente famoso por su belleza, tanto que a menudo se considera seriamente como posible segundo parque nacional del estado. Rodeando esta larga y prístina franja costera están las sierras costeras del Pacífico, de las que forman parte las montañas olímpicas. Esta cadena montañosa relativamente bajas pero escarpadas corre paralela al Océano Pacífico a través de Oregón y Washington. Aunque no son tan altas como las montañas Cascade, más al interior, la cordillera costera actúa como un gran muro, aislando efectivamente la costa inmediata de las zonas interiores del noroeste del Pacífico. Sus laderas empinadas, densamente boscosas y de terreno difícil hacen que toda el área sea muy complicada de atravesar, pero también ayudan a proteger los valles interiores del diluvio de precipitaciones. Verás, el clima de la costa del noroeste del Pacífico es una característica definitiva de toda la región, a menudo descrito como un clima oceánico modificado. Es abrumadoramente fresco, húmedo y notablemente ventoso, especialmente durante los meses de otoño e invierno. La cercanía al vasto Océano Pacífico, combinada con la elevación orográfica causada por la cordillera costera, asegura abundantes precipitaciones en toda la región costera. Pero debido a la cordillera, lugares como el Valle de Willamette son relativamente secos y mucho más habitables. Esta abundancia de lluvia también afecta a la comodidad general de la región. Aunque las temperaturas son moderadas, rara vez alcanzando extremos en ninguna dirección, la persistente nubosidad, la lluvia frecuente y la humedad constante crean un paisaje exuberante, pero que puede sentirse perpetuamente gris. Fuertes vientos del oeste barren con frecuencia desde el océano abierto, golpeando la costa y aumentando la sensación de aislamiento y exposición. Esta combinación de topografía escarpada y clima desafiante influye profundamente en los patrones de asentamiento humano y desarrollo en esta región. Mucho antes de que los barcos europeos navegaran por la región, explorando sus bahías y entradas, esta accidentada zona de Norteamérica era hogar de comunidades indígenas prósperas. Durante miles de años, numerosos pueblos originarios habitaron esta franja costera. Tribus como los Chinook, Clatsop, Tillamook, Quinault, Macá y muchas más florecieron aquí. Ahora, quizás lo más interesante de la historia de estas tribus antes de la llegada europea es que fueron, y aún son,
los únicos que sintieron directamente el megaterremoto de Cascadia de magnitud 9.0. En 1700, la placa de Juan de Fuca se deslizó violentamente bajo la placa norteamericana, creando uno de los terremotos más poderosos que el mundo haya sentido. El sismo liberó tanta energía que generó un tsunami que se sintió tan lejos como en Japón. Y sabemos, gracias a la tradición oral de estas tribus, que el terremoto y el tsunami fueron violentamente destructivos para ellas. De hecho, estimaciones de antropólogos sugieren que entre un 30% y hasta un 95% de los pueblos originarios que vivían directamente en la costa murieron. Lo que quizás explica por qué tan pocos nativos fueron hallados en la costa cuando llegaron los europeos décadas después. Simplemente ya no existían en la misma cantidad que antes. Hablando de eso, el contacto europeo con estas tribus comenzó a finales de 1700, principalmente impulsado por la búsqueda del paso del noroeste y el lucrativo comercio de pieles. Españoles, británicos y estadounidenses cartografiaron la costa, con figuras como el capitán James Cook y George Vancouver, haciendo aportes significativos al mapa de la región. Desafortunadamente para las tribus, nuevamente, volverían a ser arrasadas por algo fuera de su control: las enfermedades traídas por los europeos. Esta nueva interrupción marcó el inicio de cambios profundos en su forma de vida tradicional y en toda la región. Un momento crucial en la narrativa estadounidense de exploración fue la expedición de Lewis y Clark. Al llegar al Océano Pacífico en noviembre de 1805, establecieron el fuerte Clatsop, cerca de la desembocadura del río Columbia, pasando allí el invierno de 1805 a 1806, y aunque su estadía fue relativamente breve, simbolizó y reforzó las reclamaciones estadounidenses sobre el territorio, algo por lo que también competían británicos, españoles e incluso rusos. La expedición también dejó una documentación invaluable sobre el paisaje, sus recursos y sus habitantes originarios. Pero lo más importante es que sus diarios pintaron un retrato vívido del clima desafiante y del terreno, observaciones que influirían mucho en las percepciones futuras sobre si la región era adecuada para asentamientos extensos, señalando sobre todo que la desembocadura del río Columbia, en ese momento, parecía un gran lugar para un asentamiento. Tras los exploradores llegaron comerciantes y misioneros, lo que llevó al establecimiento gradual de los primeros asentamientos modernos. Sin embargo, estas primeras iniciativas a menudo luchaban contra las realidades geográficas y climáticas de la zona. A diferencia de los puertos profundos y protegidos del Puget Sound o de las fértiles tierras agrícolas del Valle de Willamette tierra adentro, la costa inmediata del Pacífico ofrecía pocas ventajas naturales para un desarrollo urbano a gran escala. Asentamientos costeros como Astoria, fundada en 1811 por la Pacific Fur Company de John Jacob Astor, cerca de la desembocadura del río Columbia, fueron estratégicamente importantes para el comercio, pero enfrentaban enormes dificultades logísticas. Aunque Astoria creció hasta convertirse en un puerto significativo, su desarrollo estuvo ligado al acceso al interior a través del río Columbia, considerado una de las desembocaduras más desafiantes del mundo, tanto que recibió el apodo de el Cementerio del Pacífico. Otros intentos tempranos de comunidades costeras fueron, en su mayoría, pequeños puestos aislados, centrados principalmente en la tala, la pesca o el comercio menor. Coos Bay, en Oregón, y Aberdeen, en Washington, que más tarde se desarrollarían en pequeñas ciudades costeras, fueron fundadas para impulsar el comercio a lo largo de la costa del noroeste del Pacífico, pero finalmente se vieron limitadas por la falta de interés de la gente en mudarse directamente a la orilla del océano. Lo que nos lleva a la pregunta final, incluso después de más de 100 años de desarrollo continuo. ¿Por qué no hay grandes ciudades en la costa del noroeste del Pacífico? La notable ausencia de grandes ciudades a lo largo de la costa del Océano Pacífico en Oregón y Washington, en marcado contraste con California, que tiene varias ciudades importantes en su litoral, no es casualidad, sino la consecuencia de una mezcla de factores geográficos, climáticos y económicos muy difíciles. En conjunto, desde la península olímpica en el norte hasta la frontera con California, esta región alberga apenas unas 600,000 personas, mucho menos que las áreas metropolitanas de Portland o Seattle. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué existe San Francisco? Pero no hay un equivalente en el norte. Pues quizá el impedimento más importante para un asentamiento costero a gran escala fue la formidable cadena costera. Esta barrera montañosa, paralela al océano, creó un reto inmediato y persistente para la accesibilidad. Sus pendientes escarpadas y boscosas hicieron que los viajes por tierra fueran excepcionalmente difíciles y costosos para los primeros colonos,
aislando efectivamente la costa de las regiones interiores más prometedoras. Construir infraestructura como carreteras y ferrocarriles a través de este terreno accidentado fue una tarea monumental, limitando seriamente la capacidad de transportar bienes hacia y desde la costa, lo cual es un requisito básico para el crecimiento urbano. Para que una ciudad prospere, necesita conexiones sólidas con su interior para recursos y mercados, y la cadena costera le negó en gran medida a la costa del noroeste del Pacífico ese vínculo esencial, y cuando lograban construir caminos o senderos, estos se destruían prácticamente cada temporada, lo que nos lleva al clima, famoso por ser duro. La costa del noroeste del Pacífico se caracteriza por un frío persistente, humedad constante y vientos fuertes e incesantes, sobre todo durante los largos meses de otoño e invierno. Este entorno, aunque dio lugar a selvas templadas exuberantes, resultó especialmente difícil para los primeros colonos europeos que intentaban establecer comunidades agrícolas o permanentes. Y esto se ha mantenido con el tiempo. La humedad constante, el sol limitado y la exposición a tormentas oceánicas siguen haciendo que cultivar, construir e incluso vivir allí sea una experiencia dura e incómoda. Los primeros intentos de asentamiento sostenidos a menudo fueron obstaculizados o incluso derrotados por completo por estas condiciones climáticas implacables. Muchos puestos iniciales eran pequeños, aislados y luchaban solo por sobrevivir, creando la percepción de que la costa era inhóspita para un diseño urbano a gran escala. Incluso hoy, pocos logran soportar el clima durante todo el año. Esto se refleja en los muchos asentamientos europeos tempranos en este tramo de costa que fracasaron a la hora de alcanzar una escala significativa o prosperidad más allá de industrias muy específicas como la tala o la pesca, mientras que las comunidades indígenas prosperaron durante milenios viviendo en armonía con la tierra. El modelo europeo de desarrollo a gran escala y extracción de recursos encontró el entorno costero directo mucho menos favorable que otras áreas cercanas, en parte por la falta de puertos naturales, profundos y accesibles que pudieran recibir grandes barcos de vela. Esto, sumado a los peligros de navegar cerca de una costa rocosa y azotada por tormentas, desincentivó aún más el comercio marítimo importante en esta zona. Pero, en última instancia, el factor más decisivo en la falta de grandes ciudades en la costa fue simplemente el magnetismo de alternativas superiores ubicadas apenas un poco más tierra adentro. En Washington, los puertos profundos y protegidos del Puget Sound, con resguardo natural contra las tormentas oceánicas y fácil acceso a vastos recursos madereros, ofrecieron lugares ideales para ciudades portuarias. Seattle, Tacoma y Everett prosperaron aquí, convirtiéndose en grandes centros de comercio, industria y población. De manera similar, en Oregón, el extraordinariamente fértil valle de Willamette, protegido tanto por la cadena costera como por las montañas Cascade, presentó un potencial agrícola sin igual. Este valle se convirtió en el corazón agrícola, impulsando ciudades como Portland y Eugene, ambas beneficiadas por su ubicación estratégica en los ríos Columbia y Willamette, que les brindaban una vía navegable hacia el Pacífico sin necesidad de asentarse directamente en la costa. Hoy, la combinación de la cadena costera como barrera, el clima duro, las dificultades de los primeros asentamientos costeros y, sobre todo, las ventajas innegables que ofrecieron el Puget Sound y el Valle de Willamette han desalentado a la gente de mudarse a la costa del Pacífico en cualquiera de los dos estados. Y con apenas 600,000 habitantes, toda esta franja costera representa solo el 5% de la población total de ambos estados. Lo cual es increíble porque normalmente la gente prefiere vivir en la costa, solo que no en la del noroeste del Pacífico. La costa de Washington y Oregón es sin duda uno de los lugares más bellos de todo el país. Pero mentiría si dijera que la constante lluvia y el viento no desaniman a la mayoría de las personas. Incluso para alguien como yo que ama la lluvia. Espero que hayas disfrutado aprendiendo todo sobre la costa del noroeste del Pacífico. Si fue así, asegúrate de ver este video sobre por qué Australia no tiene una gran ciudad en su costa norte. Gracias por verme. Hasta la próxima.